Y sí, llega el momento de la verdad en el Real Madrid, el momento en el que Carlo Ancelotti y su staff técnico tienen que decirle a determinados jugadores que es mejor que se vayan. Literalmente, y como lo oís, efectivamente, Carlo Ancelotti y su staff técnico le habrían dicho ya a Arda Güler que se vaya buscando equipo para la temporada que viene. Sabéis que Arda Güler es un jugador que le gustaría pelear por un puesto en el Real Madrid, pero a día de hoy lo tiene tremendamente difícil y complicado. Y según Mateo Moreto, de relevo, por lo visto a Arda Güler ya le ha llegado la llamadita de Ancelotti diciéndole: lo siento mucho, pero es mejor que te vayas en préstamo, y es mejor que lo hagas, por cierto, a un equipo que dispute competición europea. O sea que seguramente cualquier equipo español queda prácticamente descartado, porque de alguna manera se trata de dar una relevancia internacional, con lo cual un equipo alemán, un equipo inglés podrían ser los destinos más probables, sin descartar, por supuesto, que a lo mejor se quedará en algún equipo español. Lo cierto es que al final, lo que os comenté, que me comentaba a mí Ekrem Konur, periodista amigo de la familia, el jugador obviamente le hubiera gustado finalizar o terminar luchando por un puesto, lo ve muy complicado exactamente igual, no está feliz además, y evidentemente lo que quiere es recuperar sensaciones, sea en el Real Madrid o sea donde sea. Evidentemente la imagen que te aporta el hecho de estar asociado al Real Madrid es infinita, pero no te puedes pasar la vida en el banquillo del Real Madrid si realmente quieres luchar como futbolista o tratar de hacerte un hueco como tal. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente al final Arda Güler encuentra un buen equipo que satisfaga todas sus aspiraciones y expectativas, así como que el equipo encuentre en Arda Güler el jugador que satisfaga expectaciones y expectativas, perdón, y aspiraciones. Y por supuesto, si también se lo trabaja un poco para que el Real Madrid en un futuro pueda recomprarle, pues tanto mejor. Pero esto ya, no sé, yo una vez que salen del Real Madrid, mira que veo complicado que vuelvan, porque evidentemente es que en el Real Madrid solo es lo mejor de lo mejor hasta decir basta, con lo cual Arda Güler o se sale en cualquier otro equipo, o si no, vamos a ver qué puede pasar, porque el futuro lo veo complicado, ¿eh? Y se está hablando efectivamente muy poco, como decía mi buen amigo señor Naniño, del partido de falso 9 que llevó a cabo Vinicius Junior y que en definitiva soluciona parcialmente el problema que tiene el Real Madrid con la prematura, con la posible llegada de Kylian Mbappé precisamente a un lugar, a un ataque del Real Madrid que va a estar hiperpoblado, y sobre todo en la banda izquierda, donde ya sabéis que tenemos pues a tres pedazos de jugadores, a tres primeros espadas, como son el propio Vinicius Junior, como es el propio Rodrigo Goes y como es el propio Kylian Mbappé. Y lógicamente no voy a decir que va a haber hostias por una posición en este sentido, pero sí que es verdad que el colapso puede llegar. Sin embargo, Ancelotti, que ya se ha anticipado, ha empezado a manejar la opción de Vinicius por dentro. Para toda esa gente que decía que Vinicius no podía jugar separado de la cal, el otro día vimos una fase del juego en la que Vinicius se desarrolló muy bien como falso 9 interior, y que lógicamente podría permitir a Mbappé jugar por esa posición del campo que tanto le gusta. Si bien es cierto, por ejemplo, en el último partido frente al Barça, Mbappé jugó mucho más por el interior, o sea que realmente tampoco va a ser una movida gigante insuperable, porque en definitiva los buenos jugadores al final se acostumbran a hacer de todo y a moverse por todo el frente de ataque, porque en definitiva es lo que necesita el equipo. O sea, tú no puedes venir al Real Madrid pretendiendo que te coloquen única y exclusivamente en la posición que a ti te gusta o que se te da mejor. Tienes que estar al servicio del club, al servicio de lo que quiera el club, y en definitiva, si puedes intentar jugar en tu posición, bien, pero si te tienes que amoldar a una nueva posición, lo siento mucho, pero esta es la historia y esto es lo que hay. Así que bueno, pues en este sentido vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente la cosa puede cuadrar por esta zona, vamos a ver si Vinicius como falso 9 puede ser la gran sorpresa de Ancelotti de cara al año que viene. Para mí el tema de este tándem estaría completamente solucionado y nos permitiría seguir disfrutando a Rodrigo también, que incluso puede hacer las mismas alternancias con ambos jugadores, pero en cualquier caso vamos a esperar un poco porque todavía es precipitado y quizá lo del otro día fue simplemente una prueba. Y sí, efectivamente, cuando todos dábamos prácticamente por hecho y consumado el hecho de que Bellingham fuera o se fuera a convertir en Balón de Oro, Mbappé Balón de Oro, resulta que hay un madridista que le está ganando en las apuestas. Y me refiero ni más ni menos que al que ya os he desvelado, que es Jude Bellingham. Jude Bellingham, el otro día, lo cierto es que salió un ranking en el que efectivamente afirman que es el favorito actualmente para llevarse el Balón de Oro por toda la campaña actual, más bien por el año pasado, porque sabéis que va como año
baño natural, digamos la finalización de su campaña con el Dortmund, que estuvo a punto de ser campeón de la Bundesliga, y toda la segunda parte de la temporada ya con la camiseta del Real Madrid, donde marcó, me parece que 17 goles y fue una absoluta barbaridad. Pues bien, por este y otros motivos se entiende que Bellingham tiene que ser el gran favorito precisamente para disputar el Balón de Oro a Kylian Mbappé, y ahora mismo es que encima le está superando a nivel de porcentaje y a nivel de posibilidades de convertirse en el próximo Balón de Oro. Lógicamente yo no puedo decir otra cosa más que me alegro muchísimo, porque es obviamente una buena noticia para todo el madridismo que un madridista se lo lleve, incluso por delante de Kylian Mbappé, porque además entendemos que el francés ya tendrá posibilidades suficientes de llevarse el Balón de Oro cuando esté en el Real Madrid, que eso es algo que seguramente va a suceder a no mucho tardar, pero lógicamente tenemos que esperar todavía un poco para ver qué sucede. Lógicamente a mí me encantaría ver a Kylian Mbappé, Bellingham levantando el Balón de Oro, pero no pueden ser todos. Entonces, si este año se lo lleva Bellingham y el año que viene Mbappé, yo creo que eso a Mbappé le va a servir también para decir, si es que hago bien en irme al Real Madrid, porque si hubiera estado en el Real Madrid, seguramente hubiera ganado ya, no uno, sino seguramente a lo mejor 2 Balones de Oro. Es un tío que te firma con un Paris Saint-Germain, te firma 50 goles. O sea que en ese sentido yo personalmente creo que Kylian Mbappé tiene opciones. Todo va a depender un poco de quién gane la Champions. Ahí va a estar un poco la clave de hacia dónde se va a desequilibrar la balanza, si hacia uno o hacia otro. Porque al final la Champions va a marcar un poco lo que diga, porque al final el rendimiento de los dos por sus posiciones, evidentemente Bellingham no va a hacer 50 goles, pero sí que es verdad que por sus posiciones lo han hecho muy bien y que podrían llevárselo, y quizá la Champions sea definitiva. Y lo que os comentaba ayer del Chiringuito era precisamente que con toda la percepción que tenemos, especialmente en redes sociales, de que el Chiringuito es un asco, es una basura, están a punto de cancelarlo, de apagarlo, de apagón al Chiringuito, no sé qué, pues resulta que no es solo la pedazo de entrevista que consiguió Edu Aguirre con Casemiro, sino que encima ayer batieron récords de audiencia, 50 millones de reproducciones en redes sociales, 1.300.000 espectadores únicos, gracias. Claro, evidentemente con estos números nada más lejos de la realidad. Yo veo prácticamente imposible que el Chiringuito, con sus cosas insoportables, yo personalmente no lo veo, y con sus cosas buenas a nivel de información, por la gente que colabora con ellos, pues veo muy complicado que esta gente caiga. O sea, es que es prácticamente imposible. Y hay que reconocerlo, te gustará más o te gustará menos, pero al final la percepción que tenemos de la realidad muchas veces es diferente. Y como digo, es que encima le están dando entrevistas jugadores del Real Madrid. O sea, se la dio Casemiro, se la dio Luka Modric, ha hablado con ellos. Muchos pensamos que el Chiringuito va contra el Real Madrid, cuando en definitiva es la única voz que tiene el madridismo en realidad en los medios de comunicación. Los medios de comunicación que han sido hostiles al Real Madrid, que nunca han contado con representación de verdad del Real Madrid y que sin embargo en el Chiringuito cuentan con ella. José Félix Díaz, José Luis Sánchez, Roberto Morales, Guti también. O sea, hay un montón de gente que realmente... Juanma Rodríguez. O sea, es que es muy madridista y lógicamente es bueno que estén representando ahí. Entonces yo veo muy complicado que el Chiringuito caiga, ni de coña, independientemente de las movidas que tenga Ciro López con Josep Pedrerol, que esto es un tema que está ahora mismo en un juicio, encima por un tema mucho más grave que nada tiene que ver con el Chiringuito. Veo prácticamente imposible que el Chiringuito caiga. O sea... imposible no, es que lo veo muy difícil, ¿vale? Lo veo súper complicado y lo veo que efectivamente al final va a ser un programa que, como le decía Casemiro, habéis sido la referencia, lo habéis cambiado todo, no sé qué. O sea, es que son los jugadores del Real Madrid o exjugadores del Real Madrid los que hablan con ellos directamente. O sea que, si es que más claro agua te gustará, no, o sí o no, pero es que es lo que hay. Por cierto, mañana, en el Clásico, cuidado porque hay un jugador que podría no estar. Es un jugador que, por cierto, no va a estar seguro 100% contra el Bayern de Múnich. Pero es que además ayer no entrenó. Y han saltado todas las alarmas porque no es un jugador cualquiera, es ni más ni menos que el incombustible, el espectacular Carvajal, que efectivamente este año está haciendo una temporada bestial. Lo que ocurre es que en un principio, por cierto que esto es información de Mario Cortegana en The Athletic, no saltó al terreno de juego a entrenar, ¿vale? A Valdebebas. Se quedó fuera. Sin embargo, le aseguraban a Mario Cortegana, como veis en ese tuit, que estará mañana frente al Fútbol Club Barcelona, o sea que en un principio no habría problema. Pero a mí esto me llama la atención porque creo que podría haber un juego de contrainformación precisamente en el sentido de no levantar sospechas, no levantar las alarmas y dejar que todo el mundo crea que está completamente bien, que bueno, que no ha entrenado por una circunstancia en concreto, pero que evidentemente va a estar mañana.
Bueno, ojalá. Obviamente a mí no me gustaría que Carvajal se perdiera el partido de mañana porque es un jugador que cada día, o sea, parece que va de menos a más. Yo no sé qué ha tomado, unos cereales diferentes o algo, pero Carvajal está haciendo una temporada sensacional y obviamente con el Barcelona pues es un jugador al que quieres tener en la banda derecha. Que luego se pueda torcer el carro y a lo mejor te comes a Carvajal fuera de la convocatoria o incluso fuera del once inicial, pues también podría ser porque obviamente el partido frente al City fue un desgaste y además le tocó lidiar con Grealish y con Doku, que fueron dos que mucha tela, y claro, se vació y evidentemente el hecho de que pudiera descansar mañana tampoco me parecería descabellado. Incluso aunque pudiera estar disponible, si mañana deciden darle descanso, yo lo celebraría personalmente, porque al final te das cuenta de que es un jugador que tiene que ahorrar gasolina también, porque va a petar en este final de temporada. O sea, el despliegue que está haciendo Carvajal es absolutamente sensacional. Así que bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si efectivamente Carvajal puede estar mañana. Oye, y si no está, vamos a tomárnoslo como que se toma un pequeño descanso, que se lo merece. Y fijaos que en el mundo del fútbol nada para, nada se detiene. Y sin embargo hay jugadores que parece que ya los tienes más o menos atados, con una perspectiva de futuro más o menos cierta, y de repente te sorprenden con determinados movimientos que yo creo que ni en el club se esperaban. Y ojo, porque el jugador que os voy a desvelar ahora es ni más ni menos que un jugador que causó sensación el año pasado en el Castilla y que precisamente y como consecuencia positiva de ello, se vino al primer equipo del Real Madrid. Y me estoy refiriendo ni más ni menos que al señor Nico Paz, que sabéis que ya ha formado parte del equipo blanco, que ha sido muy importante para Ancelotti porque además incluso llegó a marcar un gol, o sea que el debut estaba hecho, y que ha decidido fichar por una nueva agencia de representación, lo que obviamente levanta todas las, no digo sospechas porque suena un poco duro, pero sí que levanta algunas cuantas interrogantes dentro del Real Madrid en el sentido de ¿y qué quiere buscando un nuevo agente? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que ha pretendido? Por ejemplo, si Asensio buscó el consejo, la representación de Jorge Méndez, fue porque quería que le sacara del Real Madrid. Si Lunin ha hecho lo mismo es porque se presume que puede hacer lo mismo, buscar fuera o acomodo fuera del Real Madrid. Nico Paz ha fichado por esta agencia que es DC Global, que está dirigida por Lisandro Pirosanto. Yo personalmente creo que es una agencia que no es que se caracterice en sacar a jugadores que no quieren estar donde están, pero lógicamente es una agencia de representación y es un movimiento en un momento dado que lógicamente a mí me llama la atención, porque al final estamos ya casi en el momento en el que se va a abrir la ventana de fichajes y dices tú, ¿qué pretende? ¿Quiere acaso salir? No lo sé, pero desde luego creo que algo quiere, algo busca, porque si no, no tiene ningún sentido que casi a final de temporada de repente cambies de representante. ¿Para qué? Si lo tienes todo con el Real Madrid, que encima cuenta contigo, tienes representante, en un principio podrías contar para el primer equipo. No sé, se me ha hecho un poco raro. Vamos a ver qué pretende. Bueno, pues seguimos actualizando datos, seguimos actualizando noticias con respecto al clásico de mañana, donde el Real Madrid me da la sensación de que va a tener al final dos bajas. Os he sacado un vídeo en el que digo una, puesto que Carvajal no entrenó ayer, aunque es verdad que decían que no está descartado para mañana. Yo creo que se está jugando aquí con un poquito de contrainformación, pero también tengo que deciros que ahora mismo Lucas Vázquez pinta para titular por la banda derecha. Pero es que además hay otro jugador que está con una sobrecarga, y esa sobrecarga es la que tiene Ferland Mendy, que podría no jugar mañana de inicio frente al Barcelona, a pesar de que también vuelven a complementar esa información diciendo que en un principio no está descartado para mañana. Claro, una cosa es que no esté descartado en el sentido de que va a ir convocado, pero otra completamente diferente es que al final no pueda jugar, o por lo menos no vaya a estar en el once inicial, que es donde realmente se quiere que esté. Claro, el asunto también es verdad que Ancelotti tiene que hacer cambios, tiene que dar descanso, porque después del desgaste que sufrimos el otro día frente al Manchester City, es absolutamente impensable que los mismos 11 jugadores puedan repetir 11 iniciales. Prácticamente es muy difícil, a pesar de que sea el Barcelona, a pesar de que sea un clásico, a pesar de que nos estemos jugando el adelantarles 11 puntos, sacarles 11 puntos, en definitiva, prácticamente dar un golpe definitivo a la Liga. Yo personalmente creo que eso todavía está por ver, que el hecho de que al final consigamos la victoria mañana nos dé desde luego una ventaja ya total. Yo personalmente creo que es un paso muy considerable ya prácticamente hacia el título, pero bueno, en cualquier caso no vamos a confiarnos. Y como digo, si no está Mendy, pues habrá que hacer obviamente la 13-14, poner seguramente a Fran García por ahí, también podría entrar Nacho por la izquierda. En definitiva, hay varias opciones, incluso podría estar Camavinga. Yo personalmente creo que debería o sería el partido para apostar por Fran García, más que nada darle algún minuto al muchacho que no ha jugado prácticamente nada en la temporada, a pesar de que en los dos primeros partidos fue titular. Sin embargo, bueno, pues un par de errores defensivos
defensivos yo creo que llevaron a Ancelotti a pensar que no era el momento para que Fran García fuera titular y al final pues se ha quedado ahí un poco en segundo plano. Pero bueno, en cualquier caso vamos a ver qué pasa. Como digo, Ferland Mendy sobrecarga, pendiente de evolución, vamos a ver qué decide Carlo Ancelotti, saldrá la convocatoria seguramente por la tarde de hoy. Parece mentira que fuera prácticamente ayer, ¿verdad? O por lo menos parece que fue ayer cuando nos enterábamos de la trágica segunda lesión consecutiva de Thibaut Courtois que iba relacionada con el menisco, a la que se sometió a una operación lógicamente que le tuvieron que retirar el mismo y que le hizo tener que asumir otra nueva baja que le haría perderse el resto de la temporada. O por lo menos eso es lo que decían, pero claro, mirando esta foto que es de hoy mismo, donde Thibaut Courtois ha estado literalmente entrenando con el grupo, dices, ¿pero esto qué es? ¿Un jodido milagro o qué pasa aquí? Ya nos sorprendió de hecho que volviera antes de tiempo con el tema de la lesión del cruzado, pero que ahora con el tema del menisco se haya vuelto a entrenar con el grupo y que todavía no haya finalizado la temporada, incluso insinuando de una forma o de otra que podría estar preparado para disputar incluso algún partido antes de que termine la misma. Yo personalmente no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí, como digo, es un puñetero milagro. Este tío está hecho de otra pasta o yo no sé qué come, pero desde luego está claro que no lo que los demás. Esta lesión no digo que le hubiera conllevado 6 meses a cualquier otra persona, pero por lo menos sí completar los 2 meses de parón total antes de poder volver a entrenar con el grupo. Y sin embargo es que yo no sé, pero vamos, no creo que hayan pasado más de 2-3 semanas desde que se le operó y está el tipo otra vez a tope. O sea, es absolutamente increíble. Yo personalmente, como digo, no solo es, o creo, es el mejor portero del mundo, ahora con permiso de Lunin que lo está haciendo muy bien, pero lo cierto es que este tío tiene una fortaleza física y mental absolutamente proverbial y encima es un asunto que ya no va a más allá de eso, sino que encima es que está ya prácticamente dispuesto para el grupo en el peor o en el más crucial momento de la temporada, que son las semifinales de Champions y a punto de asestar un golpe definitivo a la Liga, que no digo que vaya a jugar mañana evidentemente, pero que se acerca peligrosamente para estar dispuesto. Así que bueno, vamos a ver efectivamente qué pasa, pero desde luego ya de por sí que haya aparecido con el grupo me parece increíble. A los pocos minutos de publicarse por parte de José Félix Díaz el tema de Nacho, de que prácticamente todos los medios se hicieran eco de que efectivamente el central y capitán del Real Madrid se va a marchar a final de temporada, por lo menos su intención es la de irse, resultó que Ramón Álvarez de Mon, que siempre está lógicamente al quite porque tiene muy buena información también, comentaba que había otro jugador que cuidado porque también podría salir. A mí me sorprendió el nombre precisamente porque este jugador me sonaba, no sé por qué, quizá lo pillé yo mal. Me sonaba que había renovado ya esta temporada por una más con el Real Madrid, porque este jugador también es de los que va 1+1 y me estoy refiriendo más o menos que a Lucas Vázquez. Lo que ocurre con Lucas, sin embargo, a diferencia quizá de Nacho, es que con Lucas el problema es el siguiente, y es que se quedaría solamente solo, ¿vale? Él solo para la posición de lateral derecho con permiso de Dani Carvajal, que sería el único, y lógicamente el Real Madrid se quedaría muy corto en esta posición, lo cual quizá obligaría a fichar en el mercado. ¿Por qué? Pues porque en definitiva un jugador solamente para esta posición es demasiado arriesgado, aunque bueno, también es verdad que ya hemos visto que el Real Madrid muchas veces se le han ido jugadores, no ha repuesto y sin embargo tampoco ha sido el fin del mundo, más bien por el contrario, lo que ha ocurrido es que se nos ha dado de hecho bastante bien. Así que bueno, pues en este sentido vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si efectivamente el Real Madrid entiende que es el momento de fichar un lateral derecho o por el contrario lo pospone, pero la información de Ramón es que Lucas tampoco lo tiene del todo claro y que quizá para la temporada que viene podría salir, o bueno, para este mismo verano podría decidir salir, pero bueno, esto como digo queda un poco en el aire, ya digo que vamos a ver cuál es la idea tanto del jugador como de la familia, si continuar o no. Por cierto que Nacho tiene destino o en Arabia o en Estados Unidos, están diciendo, porque no quiere enfrentarse al Real Madrid bajo ningún concepto ni circunstancia que pudiera lógicamente poner en esa situación si ficha por un equipo europeo o algo parecido. Así que de momento parece que Nacho se va a marchar fuera de Europa a jugar y a terminar su contrato, su vida carrera futbolística en otro lado. Y además, en homenaje a Nacho, hay que recordar una historia que recordó ayer el propio Rodrigo y que precisamente le gustará mucho al madridismo porque en definitiva muestra la autoridad que Nacho ha tenido siempre en el vestuario, independientemente de la relevancia que haya podido tener a nivel de partidos o no. Rodrigo ayer se hizo eco de una anécdota que poca gente sabe. Cuando Rodrigo llegó al Real Madrid en un partido de pretemporada, efectivamente lanzó una falta con el Bayern de Múnich, marcó un gol y se puso a celebrarlo como un loco cuando en realidad el resultado íbamos perdiendo, ¿vale? Íbamos abajo en el marcador. Pues dice que entró al vestuario y que tanto Nacho como Marcelo le agarraron y le dijeron: socio,
Si has marcado un gol pero vas perdiendo, agarra el balón, vete al centro y no celebres absolutamente nada. Ese fue el primer consejito que le dieron y desde luego muestra de alguna manera la autoridad que hay en el vestuario del Real Madrid, sobre todo la autoridad que Nacho profería a todos los jugadores del equipo blanco a nivel de dónde tienen que estar. Es decir, por eso decimos que muchas veces la presencia de Modric, de Kroos, es importante en el sentido de que al final ellos les ponen en su sitio y en definitiva les hacen ver que no puede ser que efectivamente, si estamos hablando de que tenemos que tener jerarquía y autoridad, tú te pongas a celebrar un gol cuando en realidad en el marcador vas abajo o vas perdiendo. Y esto los jóvenes no lo saben, se dejan llevar por la emoción, por las ilusiones, por la testosterona y sin embargo llegan los veteranos y les dicen, socio, relájate que no hemos ganado nada y lógicamente tienes que mantenerte muy concentrado. Así que bueno, pues yo me alegro de esta anécdota, Rodrigo la cuenta con toda la tranquilidad del mundo porque hay confianza y porque sabe perfectamente lo que significa y bueno, pues a mí me alegra porque todas estas cosas te hacen ver que efectivamente la veteranía ahí está, o sea que hay alguien a los mandos de ese vestuario a nivel de los jugadores, más allá del cuerpo técnico, que hacen controlarse un poco a los jugadores jóvenes y que les llaman a capítulo cuando se vienen arriba y eso es fundamental precisamente para el buen funcionamiento del club. Así que nada, una anécdota maravillosa que lógicamente ojalá se reproduce, se siga reproduciendo, ya no quizá con Nacho en el vestuario, pero con otros veteranos que tienen la misma ascendencia. Y obviamente quien está acelerando absolutamente todo para que se cierre el fichaje ya de Leny Yoro es Florentino Pérez, precisamente porque la noticia, la precipitación, la premura, la anticipación con la que salió esta información ha obligado al Real Madrid a ponerse las pilas precisamente para cerrar ya sí o sí el fichaje de Leny Yoro, por el que además el Lille pide 50 millones de euros, porque evidentemente la salida de Nacho no es que nos deje tampoco con una mano atrás y otra adelante, pero sí que es verdad que nos deja un tanto descolgados a nivel defensivo y que además la idea del Real Madrid era reforzar la defensa el año que viene, no tanto este año, y sin embargo parece que va a ser justo lo contrario. Por cierto que os lo hemos dejado también por aquí en Tribu Merengue, donde sabéis que podéis visitarnos. Aquí tenéis, por aquí está la noticia precisamente de que es casi inminente, como la hemos titulado, es casi inminente. Florentino quiere cerrar a este crack tras la salida de Nacho. Leny Yoro puede ser o es de hecho el elegido por el equipo blanco precisamente para apuntalar la defensa y lógicamente que haya auténticas torres, porque además de Leny Yoro, quieren convertir o quieren hacer el nuevo Rafa Varane, un jugador que llega muy joven, un jugador que llega prácticamente ya con una cierta formación, pero todavía por pulir, y le quieren poner al lado de Militao precisamente para que sepa y aprenda las mejores artes de la defensa. Así que cuidado con Leny Yoro, que es un chaval muy joven, tiene una proyección tremenda, me recuerda mucho a Camavinga en lo que es el perfil del fichaje, un chaval súper joven con todas las ganas del mundo, que tiene toda la carrera futbolística por delante, un látigo súper espigado, me parece que llega al 1,90, un tipo alto, o sea, un tipo que realmente la defensa del Real Madrid puede marcar las diferencias. Vamos a ver si efectivamente es así, está a la altura y se convierte en uno de los grandes fichajes del Real Madrid esta temporada, junto con Mbappé, Endrick y Alphonso Davies, que también llegarán a la disciplina blanca, Dios mediante. Lógicamente no creo que haya ningún tipo de imprevisto, porque parece que son ellos los elegidos para jugar en el Real Madrid esta misma temporada. Y sí, efectivamente ha llegado el momento de desvelar lo que ayer fue el mayor disgusto para Tuchel, que además reconoció él mismo, o sea que no nos estamos inventando nada, y que lógicamente le va a predisponer en su preparación contra el Real Madrid, en la preparación del partido contra el Real Madrid. Evidentemente, cuando quedan todavía 15 fechas para que se enfrenten los dos, uno puede pensar que va a tener a más jugadores de los que realmente tiene ahora disponibles, pero el problema es que lo que dijo Tuchel ayer son lesiones de dos grandes jugadores que encima van, no digo para largo en el sentido de un mes o 2 meses, sino para medio plazo, es decir, que en el corto plazo no se sabe qué va a ocurrir, y me estoy refiriendo ni más ni menos que a Gnabry y Sané, dos jugadores importantísimos para Tuchel, dos jugadores que, uno, Gnabry será una carrera contrarreloj antes del partido contra el Real Madrid, o sea que podría llegar pero no es nada seguro, y Leroy Sané os digo que no viaja a Frankfurt, ¿vale? No viaja a Frankfurt precisamente para reservarlo para que se recupere, perdón, no viaja a Berlín, para que se recupere completamente, pero obviamente va a ser un movimiento, un jugador a nivel de saber qué va a pasar con él, una pieza sensible para Tuchel, porque obviamente si no puedes contar con estos dos jugadores que son de los más importantes del Bayern, tienes un gran problema, porque contra el Real Madrid evidentemente tienes que tener a absolutamente todo el mundo al 100% precisamente para enfrentarse al equipo de Ancelotti, porque ya habéis visto cómo ha caído el City, e igual que ha caído el City puede caer absolutamente
absolutamente todo el mundo, incluido el todopoderoso Bayern de Múnich, que para mí no es desde luego ni la sombra de lo que fue en su día. Desde luego no les tememos tanto como les hemos podido temer en otras ocasiones, como por ejemplo cuando estaba con Guardiola, que al final ganamos 0-4, pero la previa era mucho más difícil y dura y además tiene una pinta chunguísima. O por ejemplo, ya si me remonto a los tiempos de Raúl, de Oliver Kahn, etcétera, ni os cuento. O sea, eso era un Bayern de Múnich que tremendamente, o sea, que realmente daba pánico. O sea, daba pánico porque es que era un equipo que metía miedo. No es el City, no es ese Bayern de Múnich, pero siempre complicado. Y ojo porque tras saberse lo de Nacho, tras saberse que además Nagelsmann se va a quedar como seleccionador de Alemania, el tema de Zidane gana muchos enteros para el Bayern de Múnich. Una vez que además sabemos, como lo dijo hace ya un tiempo, Tuchel no va a continuar. Y obviamente, como os comenté, si además de José Félix Díaz, L'Équipe efectivamente te dice en el día de ayer que huele ya a muiqués total, es porque muy probablemente Zidane va a tener la oportunidad de volver a retomar la carrera como entrenador y encima demostrar todas sus habilidades, porque estoy seguro que lo primero que va a hacer según llegue al Bayern de Múnich es llamar al Real Madrid. Muchos me vais a preguntar, pero ¿y para qué iba a llamar Zidane al Real Madrid? Pues evidentemente para preguntarle por todos aquellos jugadores que son obviamente del Real Madrid, es decir, que son primeros espadas y sin embargo no están teniendo oportunidades en el equipo blanco, bien sea por unos motivos o por otros. Zidane sabe que hay un buen puñado de ellos que obviamente no están ahora mismo en la situación que les gustaría estar, puesto que no cuentan para Carlo Ancelotti o por lo menos no están teniendo los minutos que les gustaría. ¿A qué jugadores me refiero? Pues hombre, el primero de ellos es Arda Güler, en definitiva, que es el jugador que además tiene pinta de que podría salir en préstamo y encajaría para todos, para el Real Madrid, para el Bayern y para Zidane, porque sería un jugador de prueba. Vamos a ver qué tal y bueno, vamos a ver. Brahim Díaz, ya os lo he comentado. Brahim Díaz yo creo que se quiere quedar en el Real Madrid, pero viendo que Ancelotti no termina de contar con él y sigue priorizando a Rodrigo, que por otra parte es un pedazo de crack, pues evidentemente Brahim se lo podría pensar. Por ejemplo, también está Ceballos, está también Modric, que está en las últimas instancias, pero en un momento dado decir, bueno, me voy a un Bayern de Múnich, rebajo un poquito el nivel en la liga, no es el Real Madrid, pero sigue siendo primera plana y lógicamente me puedo ir para poner pues toda mi experiencia al servicio de los jugadores del Bayern de Múnich, que por otra parte también tiene jugadores muy expertos. Lógicamente Ceballos también está en una buena edad y luego Ferland Mendy, lo que os comenté, Ferland Mendy por el hecho de que es francés, de que le trajo al Real Madrid, de que le conoce y de que encima el Real Madrid quiere hacer caja con el francés. Así que todos esos le podrían encajar a Zidane. Veremos a ver cómo termina. Y ayer precisamente, ahora estos días que estamos hablando tanto de Xabi Alonso, de la épica, de la hazaña, de la heroicidad que está llevando a cabo en el Bayern Leverkusen, que no solo ha ganado la Bundesliga, sino que además encima también les está llevando a las más altas esferas de la Europa League, es decir, de un título europeo, resulta que ayer uno de sus jugadores se descolgó con unas declaraciones que nos dejaron a todos anonadados, porque efectivamente es un jugador que está siendo de los más destacados del Bayern Leverkusen y que se abrió a la posibilidad de venir al Real Madrid en el caso de que Xabi Alonso efectivamente le reclutara. Estamos hablando de Grimaldo, como veis ahí, que dijo lo siguiente: si Xabi Alonso va al Real Madrid, me uniré a él. Respuesta: tenemos que ver de momento. Sonrisas. Es verdad que me gustaría trabajar con él mucho más, tanto en el Bayer Leverkusen como donde sea. Es decir, donde sea significa el Real Madrid, porque se lo habían mencionado en la pregunta. En definitiva, él no quiere mojarse, pero está dando a entender que vaya donde vaya Xabi Alonso, a él le encantaría ir. Pero el problema, ¿cuál es? Número uno: Grimaldo es un auténtico velocista, o sea, es una auténtica bala, pero tiene 28 años, número uno. Y número dos, encima por esa banda va a ir Alphonse Davies, que seguramente este año se convertirá en jugador del Real Madrid, con lo cual veo complicado que Grimaldo pueda llegar al equipo blanco que sea del gusto, pero sí que es verdad que Xabi Alonso tiene toda la pinta de que va a terminar en el equipo blanco. En cualquier caso, viendo que Xabi Alonso no va a venir esta temporada que viene, sino que tendría que esperar 2 años más, Grimaldo tendría ya 30 y sería muy complicado que él se viera con la camiseta del Real Madrid en ningún momento de su carrera, porque no creo honestamente que el Real Madrid vaya a firmar un jugador en esa posición con 30 años. Lo pudo hacer con Joselu, pero no tiene nada que ver, porque Joselu era un 9 que nos faltaba lógicamente y era una oportunidad de mercado. Grimaldo es un jugador de características un poco diferentes y que yo creo que viene a ofrecer otra cosa distinta. Si Grimaldo tiene 24 años, pues a lo mejor te digo, bueno, le puede cuadrar al Madrid en su momento, pero tampoco pondría mucha esperanza en ello.